En esta semana te vamos a contar un tema muy importante como es la donación de sangre, tanto para el que recibe como para el que dona. Te vamos a contar sobre mitos y requisitos que hay que tener en cuenta si uno quiere hacerlo y las posibilidades que tiene uno de hacerlo aquí en nuestra localidad. Esto en el informe del día de hoy en Actualidad 10 Noticias. En este informe podemos ponernos en contacto con los doctores, el encargado de hemoterapia, Carlos Scheffer, y el doctor de oncología en la ciudad de Casbas y en la región, estamos hablando de Eduardo Arganín, que ellos nos han comentado la importancia que es donar sangre en las funciones que realizan diariamente y de la importancia de que haya donantes voluntarios. Por eso que uno siempre, en cada momento o en cada oportunidad que tiene, trata de que concientizar a la gente de que sea dador de sangre. No es algo traumático, es algo que son unos minutitos y siempre va a estar ayudando a otra persona que en ese momento se necesita o lo necesita. Donar sangre es un tejido líquido el que estamos donando y que nuestro organismo lo va reponiendo de manera permanente. O sea que no sería tan difícil que haya donantes voluntarios. Es decir, nuestra sangre normalmente sin donarla, sin tener ninguna hemorragia, se va reponiendo permanentemente. Bueno, si nosotros donamos una unidad de sangre que no llega al medio litro, es decir, son 400 centímetros, 500 centímetros cúbicos de sangre, una vez al año, 2 veces al año, con eso estaríamos colaborando, siendo solidarios y bueno, y no tendríamos que salir a pedir los donantes a veces de manera un poco coercitiva a la gente, porque si no nos quedamos sin sangre de stock en nuestro hospital y en la región. Esto no es solamente solidario con el paciente, sino que el trabajar en red con toda la región sanitaria hace que uno sea solidario también con gente desde Carmen de Patagones hasta Guaminí, hasta Tres Arroyos y Puan. Es decir, todos estos distritos están involucrados dentro de la zona sanitaria que trabajamos. Hay pocos oncólogos en nuestro país y nosotros contamos con uno en nuestra localidad. Estamos hablando del doctor Eduardo Arganín. Él nos explicó qué es la oncología y los tratamientos que se realizan en la localidad de Casbas. La oncología, o sea, lo que nosotros tratamos acá es todo el paciente con diagnóstico de cáncer, ¿cierto? De los distintos órganos, tanto en varones como en mujeres. Entonces es el estudio del cáncer para el diagnóstico, para el tratamiento y para el control de esos pacientes con dicho diagnóstico. Acá hace 6 años que estamos haciendo en el Hospital de Casbas oncología, desde los diagnósticos, como te decía recién, hasta los tratamientos y el acompañamiento de todos esos pacientes, haciéndoles tratamiento en la sala de quimioterapia. Pero básicamente es eso, es el estudio, el control y el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de cáncer. Eso es en lo que se basa la oncología, así en líneas generales. El cáncer, una vez diagnosticado, el paciente puede no tener ningún tratamiento porque fue un estadio muy poco avanzado o incipiente de esa patología, de ese diagnóstico que se le hizo, por lo cual puede no necesitar tratamiento. Realizar un tratamiento de quimioterapia, que es la infusión de drogas endovenosas, o un tratamiento de radioterapia. Depende del diagnóstico y el estadio en el que se encuentre el paciente, es lo que va a durar el tratamiento. Hay tratamientos que duran 3 meses, hay tratamientos que duran un poco menos, hay tratamientos que duran años. Las radioterapias duran 1 mes y medio aproximadamente, pero básicamente tiene que ver con el tipo de cáncer que tiene el paciente y con el estadio en el cual se le diagnostica. El doctor Arganín es el que dirige los tratamientos oncológicos en nuestra ciudad y en toda la región. Él nos ha comentado de que la enfermedad de cáncer está en aumento. Y hoy en día el cáncer es una patología que es
está creciendo. Hay múltiples, no sabe bien cuál es el factor principal, pero hay múltiples factores, desde la herencia o lo genético, o la predisposición genética, mejor dicho, gente con malos hábitos como es el tabaco, personas que no se controlan habitualmente como debiera ser, o hacerse un PAP o una mamografía anualmente, hasta lo que hoy se habla mucho, está muy en boga, el tema de los agroquímicos, y más en estos pueblos que son agrícolas o ganaderos, digamos. El sector de la oncología es uno de los sectores que más requiere de las transfusiones de sangre, tanto por los tratamientos oncológicos y las deficiencias que tiene un paciente que sufre estas enfermedades. Básicamente lo que ocurre es que estos pacientes, ya sea por su propia enfermedad o porque han sido sometidos a cirugías bastante importantes, o los mismos tratamientos que le hacemos nosotros los oncólogos, tanto de quimioterapia o de radioterapia, hace que estos pacientes estén con síndromes anémicos o la cantidad de glóbulos rojos muy bajas, y que puedan o no necesitar una transfusión. Hay veces que se los puede, el problema de esa anemia de esos glóbulos rojos bajos se lo puede solucionar solo con dándole hierro a tomar, o pasándole hierro endovenoso, y otras veces necesitamos de la transfusión de sangre. Entonces el paciente oncológico es hoy en día, por ahí o en este lugar, el paciente que más necesita de la transfusión de sangre. Para saber más sobre la donación de sangre nos dirigimos al Hospital Municipal de Casbas para hablar con el encargado, el doctor Carlos Scheffer, que él nos ha comentado de qué se trata la hemoterapia y qué trabajo realiza Casbas con la relación de diferentes puntos en la región. Mira, la hemoterapia es una especialidad médica, la cual tiene por finalidad no solamente procurar los donantes, es decir, la donación de sangre, sino que a su vez también tiene que ver con la preparación de estos componentes o de estos hemocomponentes, la transfusión en sí, que es lo que hacemos habitualmente, transfundir pacientes, y a su vez estudiar en pacientes embarazadas y en la compatibilidad sanguínea entre distintas personas. Acá nosotros hacemos todo lo que tiene que ver en cuanto al recurso de la sangre para transfundir a pacientes. En nuestro distrito nosotros venimos trabajando del 2004, del principio del 2004, ya hace cerca de 15 años que estamos trabajando en esto, que se ha organizado, y trabajamos de una manera coordinada con el Centro Regional de Hemoterapia que está en Bahía Blanca. Esto hace que nosotros obtengamos sangre de la gente, la mandamos a Bahía, esa sangre se analiza y después nos mandan las unidades ya estudiadas y preparadas adecuadamente para poder ser transfundidas en los distintos pacientes. El Hospital Municipal de Casbas organiza 2 extracciones mensuales para las personas que quieran donar sangre. Las personas que donen sangre tienen que seguir ciertos requisitos establecidos por las normas provinciales. Hay una ley provincial y una ley nacional que rigen todas las normativas que tiene que tener un banco de sangre. Todos los que estamos trabajando en esto sabemos que tenemos que regularnos según esas normas. Las normas son bien claras. Los donantes tienen que tener una edad que va comprendida entre los 18 años a los 65 años. Previa a esa edad, si alguien con 17, 16 años quiere donar sangre, tiene que tener consentimiento de una persona mayor. Y lo mismo sucede con los mayores de 65 años, no tienen que tener consentimiento de persona mayor, pero sí tienen que tener consentimiento del médico. Por eso que en todos los bancos de sangre, el recurso humano es un médico que esté a cargo, el médico hemoterapeuta, y un técnico en hemoterapia, ese recurso humano con el cual contamos acá en nuestra localidad. La edad es un requisito, lo otro es el peso de la persona, tiene que tener más de 50 kilos. Y tiene que tener un estado saludable, es decir, puede tomar por ahí algún tipo de medicación, a la cual siempre en la entrevista nosotros preguntamos qué medicamentos toma
o qué enfermedades tuvo. Es decir, hay una serie de preguntas que se hacen en el momento previo a la donación que hacen que el paciente sea realmente el indicado o no para poder donar sangre. Uno puede acercarse a los días de extracción de sangre y donar en nuestro hospital local para las personas que verdaderamente lo necesitan. En Casbas tenemos donantes de reposición. Eso nos ha explicado el doctor Carlos Scheffer y nos ha demostrado la diferencia que tiene con los donantes solidarios, que es lo que verdaderamente se necesita. En el transcurso de estos últimos años hemos aumentado la cantidad de donaciones. Las donaciones han ido siendo más frecuentes, de todas maneras siempre son escasas. Nos manejamos con donantes de reposición, es decir, alguien que ya recibió sangre y vienen los familiares y donan. Lo que pretendemos es que haya más gente de manera espontánea, que sean donantes voluntarios, que vayan y donen sangre para el banco de sangre y no para una persona determinada. Los dos tipos de donantes nos sirven, pero sería mejor que la gente vaya de manera voluntaria y no tengamos que tratar de solamente buscar repositores de sangre. Detrás del tema de donación de sangre hay ciertos mitos que el doctor Carlos Scheffer nos ha demostrado la verdad de ellos y además nos ha comentado las recomendaciones que hay que tener en cuenta para venir a donar sangre. Hay que recordar que donar sangre no tiene ningún riesgo. El mito más común es si la sangre hace bien o hace mal, si engorda o adelgaza. Ni engorda ni adelgaza, de eso lo tenemos totalmente seguro. Si hace bien o hace mal, yo siempre le digo a la gente lo mismo, es decir, cuando uno hace un acto de solidaridad con otra persona, conozcas o no conozcas para quién va esa sangre, eso seguramente, sin lugar a dudas, que te va a hacer bien, porque vos estás haciendo un acto de bien, estás donando tu sangre para otra persona que la va a necesitar. O sea que desde el punto de vista emocional, psicológico y si querés, es un buen hábito donar sangre. Desde el punto de vista físico no tiene ninguna repercusión. Tendría una repercusión, digamos, contraproducente si una persona donara sangre en exceso, lo cual es imposible, porque ya te digo, cuando van al banco de sangre nosotros le hacemos una serie de preguntas, le tomamos la presión, lo controlamos desde el punto de vista clínico a ver si esa persona está apta para dar sangre o no, tratando justamente de preservar la salud del donante y de que no tenga ningún efecto, digamos, secundario que le provoque alguna alteración. El tema frecuente que nosotros también lo tratamos de hacer conocer es el que ir en ayunas o no ir en ayunas. Hasta hace un tiempo sí se decía que había que ir en ayunas, hoy no, le recomendamos a la gente que vaya bien descansada, no habiendo fumado, ni fumar antes de la donación, ni por lo menos 2 o 3 horas posteriores a la donación, y lo que puede ir es haber desayunado algo liviano, como puede ser un té negro, un jugo de frutas, o un jugo, digamos, que vaya hidratado, no tendría que comer nada grasoso, no tomar leche, pero sí tomarse unos mates o tomarse un té negro, eso lo puede tomar. Es mejor que vaya tomando alguna infusión o algún líquido y que no vaya totalmente en ayunas. Otro mito, el tema de los tatuajes, el tema de la hepatitis. Mucha gente se ve autoexcluida porque dice yo tuve hepatitis de chico. Bueno, las hepatitis que se transmiten a través de la sangre son la hepatitis B y la hepatitis C, no la hepatitis A, que es la que generalmente se da en la edad de la infancia. Entonces, quienes hayan tenido hepatitis antes de los 10, 12 años, que vayan y donen sangre. Que se queden tranquilos, que esa sangre de todas maneras después se le hacen los análisis digamos pertinentes como para detectar si esa persona donó sangre y estaba en condiciones su sangre. ¿Qué más? Bueno, los tatuajes, los piercing. En una época quien tenía un tatuaje se autoexcluía o lo excluíamos de por vida, es decir, no donaba nunca más. Bueno, hoy en día no. Un tatuaje que tenga un año de antigüedad se puede extraer sangre.
Es lo mismo que si te has sometido a una cirugía o te has hecho piercings. Hoy es muy común lo de los tatuajes y los piercings, ¿no? Entonces, con 12 meses de haberte hecho el tatuaje o haberte puesto un arito, por más que sea en un lugar adecuado, donde hayan tomado todo tipo de recaudos, se esperan 12 meses para poder dar sangre y después puede dar sangre habitualmente. Se está realizando en la localidad vecina de Salliqueló hasta el 31 de agosto la campaña para conseguir donantes de médula ósea, y podemos decir que la donación de médula es muy diferente a la donación de sangre. Ya de por sí en el proceso y en los exhaustivos controles que se realizan para conseguir el 100% de compatibilidad para la persona que lo va a recibir. Esto nos ha demostrado Carlos Scheffer en la entrevista que obtuvimos. Le extraen sangre, la unidad de sangre, pero además toman muestras para hacerle el estudio genético de esa médula ósea y entonces después volcar esos datos genéticos a un banco de datos que no solamente es nacional, sino que también pasa a ser un banco de datos internacional. Y cuando algún paciente requiera de médula ósea, es decir, de trasplantar estas células precursoras, y sea un 100% compatible, en ese caso se va a llamar a esa persona que es genéticamente compatible con el receptor y ahí se le va a hacer la extracción de médula ósea. O sea que este sería el primer paso, el cual se va a determinar cuáles son las características genéticas de ese donante para quedar anotado en un registro o banco de datos a nivel internacional. Obtuvimos las palabras del doctor Carlos Scheffer y el doctor Eduardo Alganín. Los dos nos han mostrado la importancia que tiene donar sangre y el efecto que causa en las personas que la reciben. Es de suma importancia y además lo podemos hacer aquí en nuestra localidad, en el hospital municipal, y ayudar a personas que verdaderamente lo necesitan. Lo vimos en el informe del día de hoy, nos encontraremos muy pronto aquí en Actualidad 10.